Estás escuchando Control de la Ira con Jessica Perdomo, psicóloga y coach experta de manejo de la ira. El podcast donde aprendes cómo transformar los ataques de ira en paz interior y la frustración en poder. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Control de la Ira. El día de hoy quiero hablar sobre las crisis emocionales, estos colapsos emocionales, los ataques de llanto, etcétera, porque es muy común que cuando empecemos a controlar los ataques de ira, empecemos a caer en estos colapsos emocionales, en estos ataques de llanto, etcétera. Y sin embargo, también quiero que sepan que es algo como que súper normal que existe en la vida de los seres humanos, pero entonces les voy a explicar como que las diferencias entre las crisis emocionales normales y crisis a las que hay que prestarles atención porque son ya síntomas de un sistema nervioso desregulado. También voy a hablar sobre, en realidad, cómo tenerlas, cómo manejarlas, cómo salir de ellas y sobre todo cómo dejar de tenerlas. Porque para mí, como siempre yo les he explicado, las cosas, si tenemos crisis emocionales es porque las necesitamos. Si yo tengo un colapso emocional y no paro de llorar, es porque yo necesito ese colapso emocional y no parar de llorar. Ese colapso es por algo y yo quiero entender ese algo. El problema es que lo que sucede, lo que yo veo normalmente, es que ustedes lo único que hacen es querer salir rapidísimo de la crisis emocional. Entonces, hay una forma diferente, porque esta es como, tengo la crisis emocional y quiero salir rapidísimo de ella. Y la otra cosa es yo quiero que tú crees espacio entre la crisis emocional y salir de ella, y haya un espacio como el medio en el que tú estás en medio de la crisis emocional, sabes que quieres salir de ella, pero quieres entender por qué estás teniendo esta crisis para nunca más volver a tener una crisis, por lo menos no por este motivo. O sea, para mí ese es el mejor objetivo en realidad de esto. O sea, es como que, porque no tiene sentido, y les voy a contar de algo que me pasaba a mí. Como yo les he comentado aquí en varios episodios, cuando yo controlé los ataques de ira, yo empecé a tener ataques de llanto. Y eso es muy común que empiece a suceder en mis clientas, ¿ok? Y es normal si te está sucediendo a ti, quiero decir que eso es normal. Pero como contamos en el episodio de María, eso se elimina. Ella estaba, cuando ella eliminó los ataques de ira ella sola y luego vino la pausa y ella en la pausa eliminó esa lloradera constante, esa hipersensibilidad. Pero bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Una cosa es la hipersensibilidad en la que yo lloro por cualquier cosa en cualquier sitio. Y la otra son estas crisis emocionales que mis clientas han estado teniendo, yo he estado teniendo, pero les voy a mostrar la diferencia en cómo yo lo manejo y cómo mis clientas lo están aprendiendo a manejar y cómo ellas lo han estado manejando y por qué yo quiero que ustedes aprendan a manejar esto. O sea, yo no quiero que ustedes le tengan miedo a las crisis emocionales, pero tampoco quiero que sea su zona de confort, porque si no su cerebro va a atraerles constantemente hacia hacia las crisis emocionales. Va a ser como un recurso, ¿vale? En lugar de ataques de ira, pues vas a tener estos ataques de llanto. Y entonces lo que yo les quería contar acerca de mí es que yo tenía esos ataques de llanto que me duraban días y estos ataques de llanto venían por problemas que yo tenía en mi relación. Ok, tenía estos problemas en mi relación que siempre habían existido y con los cuales antes yo tenía ataques de ira. Como los problemas no se habían resuelto y yo no había cambiado mi mindset, yo no había hecho los cambios de perspectiva que yo les enseño a ustedes constantemente en este podcast, entonces yo tenía estas crisis de llanto. Y la cuestión es que yo empezaba a llorar sin parar. Y yo veía a mi pareja y lloraba. Era más que todo si estaba él. Él era el trigger. Y era como que yo empezaba a llorar y no podía parar. Eso a mí también me pasó cuando yo me iba a divorciar. Cuando yo decidí divorciarme, yo veía a mi esposo y yo empezaba a llorar. Yo no podía parar de llorar. Yo lo veía y lloraba. O sea, ¿qué sucede aquí? Que es que hay una tal acumulación de triggers en relación a este humano que se activa pues esta respuesta irracional y además extrema
que además es agotador estos ataques de llanto, en la que pues empiezas a llorar, a llorar, a llorar y no tienes perspectiva en ese momento. O sea, una de mis clientas tuvo una crisis el otro día y le pasaba eso y era como que es como he llorado 2 días como una niña pequeña y no soy capaz de parar y no puedo. Entonces, hay varias cosas aquí. Y entonces con respecto a lo que pasó con mi pareja, es que les voy a explicar todo el patrón para que ustedes lo entiendan. Yo cogía y me iba de la casa, ¿ya? Yo cogía y me iba de la casa porque yo no soportaba. O sea, yo, aparte de que era mi estilo de apego en ese momento era muy hacia evitativo, ¿cómo es que es? ¿Evitativo? Evasivo, sí, evitativo. Entonces lo único que a mí me calmaba era alejarme completamente pues de mi pareja, pero obviamente yo también lo pasaba mal separada de él, o sea, era sufrir por un lado, sufrir por el otro, o sea, no había paz. Y les cuento todo esto porque es que a mí ustedes me han contado estas cosas en consulta, es como, sí, me peleé con ella, sí, entré en una crisis, tuve un ataque de ira, luego tuve un ataque de llanto, compré un pasaje de avión, me mudé de país, pero ahorita estoy desesperada, estoy angustiada porque no puedo vivir sin mi pareja. Entonces, yo sé lo que es eso. O sea, yo sé exactamente lo que ustedes pasan, porque yo las pasé todas. Entonces, sucedía esto, ¿no? Entonces, empezamos a hablar él y yo, y nos empezamos a ver, y poco a poco íbamos regresando. Lo que sucedía era como que cada vez regresar nos tomaba más tiempo. El otro día vi unas estadísticas en las que decían que las parejas cuando se separaban tenían un 79% de probabilidad. O sea, cuando tenían estos espacios de romper y regresar, tenían un 79% más probabilidad de terminar la relación. Entonces recomendaban nunca irse de la casa. Pues yo esas estadísticas no las leí antes. Yo esas estadísticas no las había leído hasta ahora y fue como, tiene mucho sentido que todas mis relaciones terminaran. Porque yo en todas mis relaciones hice eso, o sea, me saturaba. Yo en realidad no tenía las herramientas para gestionar de verdad mi sistema nervioso como tengo ahora. O sea, las herramientas que yo tengo ahorita para gestionar mi sistema nervioso no las tenía ni hace 4 años ni hace 2 años. O sea, literalmente las tengo hace 1 año y medio, por ahí. Ay. Así que pues imagínense, si no las sabía yo que estoy metida en esto hasta la coronilla de pie a cabeza, pues comprenderán que es normal que ustedes no tengan estas herramientas, que sea difícil y que sea un caos. Que sea un caos la gestión emocional, la regulación del sistema nervioso, etcétera, porque es que en realidad, pues eso. Entonces, vamos a empezar con cómo tener estas crisis emocionales. Yo no recomiendo resistir estas crisis emocionales. Porque a eso sí te puede llevar a algo peor y generalmente, o sea, no lo recomiendo. Eso va a estallar por otro lado. Si no tienes una crisis de llanto, vas a tener una crisis de ira o de ansiedad. O sea, vas a empezar a tener ataques de pánico o vas a tener así o vas a colapsar, te desmayarás en algún momento porque recordemos que, como yo les he comentado aquí, si yo tengo una crisis emocional es porque la necesito, quiere decir que mi sistema nervioso está colapsado, ¿ok? Hoy estaba analizando con mi clienta esta crisis emocional que ella tuvo y parte de lo que ella tuvo fue justamente lo que yo les acabo de explicar, es que tuvo una situación en la que se le activaron un montón de triggers. Entonces ella me dijo, yo hice una limpieza de 2 minutos. Yo le dije, mira, cuando se te activen esos triggers a ese nivel, cuando tú estés en una crisis de llanto y todo, una limpieza de 2 minutos no te va a servir. Una limpieza de terapia y resolución rápida de 2 minutos te sirve para me siento ansiosa mientras estoy pagando en el supermercado. No para llevo 2 horas llorando y no puedo parar. Para eso yo necesito una limpieza profunda en mi inconsciente, que la hicimos hoy como 25 minutos. Y efectivamente, habían un montón de recuerdos, un montón de triggers inconscientes. Entonces, la otra cosa que yo quiero es esa, que ustedes sepan que esto no lo pueden prevenir ni lo pueden evitar. O sea, yo no puedo prevenir estas crisis emocionales si yo no he hecho un trabajo interno para desactivar esos triggers. Entonces, ¿cuándo desaparecen las crisis emocionales? Cuando yo he regulado mi sistema nervioso.
Pero, y sin embargo, si hay áreas de mi vida, por ejemplo, ella ya con el esposo no le pasa esto. Esto fue con un tema, con otra cosa, con una cosa que no tenía nada que ver con su pareja, etcétera. Entonces, claro, era una cosa que no es un trigger normal, que no es una cosa común, no es como que constantemente tú te enfrentas a eso. Y yo les he explicado a ustedes que la ira es así y que estas crisis emocionales, etcétera, es como que yo voy a tener que ir área por área de mi vida desactivando. Yo, como les he dicho, yo soy transparente, yo soy completamente honesta con ustedes, yo les he dicho a ustedes, este trabajo toma años, esto no es una cosa de un día, y es una cosa que además es infinita, también, para que lo sepáis. Sin embargo, sí que queremos enfrentar estas crisis emocionales y hacer algo útil con ellas. Entonces, como yo no puedo prevenirlas, ni las puedo evitar, entonces yo tengo que aprender a atravesarlas y hacer algo útil con ellas. Entonces, una de las cosas es dejar de intentar sacarte de ahí inmediatamente, que es lo que ustedes saben. Entonces, yo les puedo explicar esto con un ejemplo de una relación de pareja. Entonces, por ejemplo, tuviste un ataque de ira, tienes un ataque de llanto, y entonces tú lo que haces es que apenas ya tienes, digamos, para el ataque de llanto, y tú te sientes culpable, entonces tú has pasado de emoción en emoción, de la ira al llanto y la depresión, a la culpa, y entonces normalmente te empiezas a mover desde la culpa como una loca, como un loco, y empiezas a intentar arreglar lo que supuestamente se dañó. O sea, intentas reparar los daños del ataque de ira, ¿verdad? De la crisis. Pero lo que sucede cuando hacemos esto es que yo no enfrenté ni encontré la raíz de lo que sucedió. ¿Por qué yo necesité ese ataque de ira? ¿Por qué yo necesité tener esa crisis emocional? ¿Ok? Y de verdad neutralizar esos triggers. O sea, de verdad yo enfrentar esto. Porque entonces, ¿qué sucede? Tú te sientes tan mal, que entonces tú lo que estás buscando es sentirte bien, rápidamente, y por eso se queda estos trauma bondings, estos apegos de trauma en el que efectivamente estamos unidos por las peleas y las reconciliaciones. Y entonces es como esa adicción a las peleas para poder tener la reconciliación en la que yo me siento súper high, sabiendo que luego voy a pagar ese super high con ese super low. Entonces claro, tú estás como que están las cosas súper mal, no sé qué, no sé cuántas, entonces yo empiezo a sobreesforzarme para intentar llevar la relación a ese low, y entonces esto convierte la relación en una montaña rusa. El problema es que estas montañas rusas igual van desgastando la relación y ustedes lo saben. Y va a llegar un momento en el que, oye, pues que te dan un ultimátum. Como me lo dieron a mí, como se lo han dado a mis clientas, etc. Entonces esto no es una cosa como que, ay, wow, novedad. No, sabemos que eso va a pasar. Si todavía no te han puesto el ultimátum, no te preocupes. En algún momento te lo ponen. Entonces, hay varias cosas que yo encontré con respecto a mis clientas que han tenido crisis emocionales en estos días. Y con respecto a mí misma incluso, y lo principal es que si tú tienes una crisis emocional en la que tú te sientes como una víctima y tú estás sufriendo, lo más probable es que tú estás tomando malas decisiones o estás evitando tomar decisiones y estás evadiendo tomar responsabilidad. Entonces, en realidad, para yo eliminar las crisis emocionales, yo necesito hacerme responsable de mis decisiones y tomar responsabilidad. Normalmente cuando mi clienta está así en modo víctima total, mis clientas me escriben mensajes a veces así urgentes, y es como, y cuando veo, así como, es que sucedió esto, es que son tonterías, o sea, son tonterías. Y de repente, ¡boom!, están en una crisis. No puedo parar de llorar, estoy histérica, me siento horrible, puede ser que ya no hayan estallado con su pareja, pero están en el drama. ¿Y qué sucede ahí? Ella, lo normal es
es que esto es lo que me toca, es que no puede ser, es que me siento obligada, ¿cómo me puede pasar esto? Porque a mí, si yo ya le dije que no lo volviera a hacer, etcétera, etcétera. Es como que, ¿cómo se atreve esa persona a hacerme esto? Porque me dijo eso, no se atreve. Todo esto es falta de responsabilidad. Porque hay dos cosas. Una, o tú tomaste una decisión y estás viviendo las consecuencias de esa decisión y en realidad tomaste una decisión que no te gustó o no trajo las consecuencias que tú querías y tienes que asumir responsabilidad por eso. Ahora, cuando yo digo responsabilidad es como, sí, vaya, pues eso no era lo que yo quería y entonces yo evalúo qué no funcionó, qué me trajo a este momento. Y por eso es que yo necesito la crisis, porque es como, si yo no evalúo la crisis, yo voy a seguir repitiendo la crisis. Y la repito, y la repito, y la repito, en lugar de, cada vez que yo tengo una pelea con mi pareja así, y yo me saco súper rápido, y pretendemos que no pasó nada, y reparamos rapidísimo la relación y pretendemos que nada pasó, resulta que tarde o temprano volvemos a encontrarnos en este mismo sitio en el que yo estoy sufriendo demasiado. Entonces, aquí hay algo que yo no estoy viendo. Entonces, en lugar de yo salir corriendo a reparar de nuevo las relaciones, yo quiero ver con claridad todas las decisiones que yo tomé y los movimientos que yo hice para llegar aquí, para no volver a llegar aquí. Nunca más. Y eso es justamente, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo. Es como, no. Yo no quiero salir rápido de esta crisis. Yo quiero resolver esto para siempre. Yo quiero como que nunca más mirar atrás y decir, ok, estoy otra vez en el mismo sitio que el año pasado. Estoy otra vez en el mismo sitio que hace 3 meses. Estoy en el mismo sitio que hace 6 meses. Como, no. Quiero que esto se elimine, se desaparezca para siempre de mi vida. Y entonces, para eso yo tengo que decidir tomar responsabilidad. Yo tengo que decir, no, yo decidí ponerme en esta situación. Sí, yo decidí inconscientemente, conscientemente. Yo pensé que esta era la mejor decisión y resulta que no era la mejor decisión para mí. No importa. Tomar responsabilidad. Si yo no tomo responsabilidad, yo no tengo nada. Si yo no tomo responsabilidad de mis decisiones, de si yo me estoy poniendo en estas situaciones, yo estoy haciendo esto, pero no para castigarme, sino para ayudarme. Entonces, esto es lo que sucede cada vez que mis clientas tienen una crisis emocional. Entonces, mi clienta el otro día, ¿y qué pasó? Y yo la llamé y hablamos. Y fue como, no, es que mi suegra. Le dije, no. Tú tenías la oportunidad de tomar esta decisión, tú manipulaste las cosas, le dejaste la decisión a tu suegra tomó una decisión y ahora tu suegra es la manada del paseo. No, tú tenías opción y tienes opciones. Tú tienes opciones, siempre tienes opciones. En el caso de ella era ir a una reunión, era como que tú puedes no ir a esa reunión. Tú puedes decidir en estos momentos no ir, pero tú no quieres hacer eso. Pero tampoco quieres asumir la responsabilidad. Y no asumir la responsabilidad es lo que te hace sufrir. Lo que te hace sufrir no es la decisión. Lo que te hace sufrir no es la otra persona que tomó la decisión que tú no querías que tomara. Lo que te hace sufrir es que tú no estás tomando responsabilidad de la decisión que estás tomando en ese momento de hacer algo que no te gusta. Y hacer cosas que no te gustan no es un problema. Somos adultos y los adultos hacemos cosas que no nos gustan. Los adultos hacemos cosas difíciles. Entonces, en ese momento, cuando yo evado la responsabilidad, es que me convierto en la niña y entro en una crisis emocional en la que me siento desesperada, angustiada, sin esperanza, impotente, obligada. Siempre que ustedes se sientan así, siempre que ustedes estén sufriendo, la pregunta es, ¿dónde no estoy tomando responsabilidad? ¿Qué decisión no estoy tomando o qué decisiones tomé para llegar aquí? Porque yo tomé decisiones que me trajeron aquí. Puede ser que no estés en medio de tomar la decisión, sino que ya estés en medio de las consecuencias de la decisión. And that's okay. Es okay. ¿Qué decisión me trajo aquí? ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió bien? ¿Y qué quiero hacer diferente la próxima vez? Y punto. Y entonces, este ha sido como que una cosa
he tenido que martillar y martillar y martillar a mis clientas. Ahora, este trabajo normalmente es al final del proceso que yo hago con mis clientas. Esto no es el primer trabajo que yo hago con mis clientas. Por eso yo les explico a ustedes que ese trabajo tiene un proceso, un progreso además, como una ruta más o menos lineal, en el que tú vas a ir avanzando por un camino. O sea, yo no puedo, cuando tú estás teniendo ataques de ira al principio, ¡pum!, lanzarte a tomar responsabilidad y no sé qué, y hablar estratégicamente y mejorar tu comunicación y poner límites, porque no vas a ser capaz. Lo único que va a suceder es que vas a tener más ataques de ira. Literalmente eso es lo que va a suceder, porque si yo te mando allá, entonces lo que va a suceder es que tú vas a crear más presión interna. Y vas a crear situaciones más complejas porque este tipo de cosas requieren madurez emocional, requieren que tú ya hayas tocado, o sea, ya tengas una base firme en la que tú sabes que en verdad tú eres la que controla tus emociones, que en verdad tú puedes apagar estas sensaciones físicas, que en verdad tú sabes que puedes neutralizar cosas. Por lo menos mi clienta era como, sí, ya tengo mucha evidencia con mi pareja, es como sucedió esto con mi pareja y lo manejé súper bien. Pero esta cosa me llegó así como una bola curva, y me mandó y me puso mal. Ahora, como les digo, sí que había un trabajo inconsciente que hacer aquí y justamente eso era lo que hicimos juntas. Era como que, claro, ok, veamos esto, evaluemos toda esta situación para que nunca más vuelvas a pasar por esta situación porque no tiene sentido. Entonces hicimos una limpieza profunda, evaluamos qué funcionó, qué no funcionó, qué quieres hacer diferente. Y la otra cosa que les voy a dejar aquí es una frase, como un freno mental que yo le dije a ella para que empezara a practicar, para que deje de tener para que tomar responsabilidad, porque puede ser que si tú no eres capaz de tomar responsabilidad, primero empatizo mucho contigo porque a mí me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, desde hace como sí, 4 años. Desde que hace como 4 años yo estoy estudiando ese concepto de tomar responsabilidad. Porque personalmente mi madre es una persona que ha evadido la responsabilidad toda su vida y mi padre también. Entonces yo tuve un pésimo ejemplo en relación a mi familia y a las mujeres de mi familia aún más. O sea, mi tía, que era con la que yo era más cercana, ella nunca trabajó. Ella nunca consiguió un trabajo y trabajó y se mantuvo. Entonces yo veía eso como normal. Ella nunca fue capaz de dejar a su pareja porque eso significaba pues asumir toda la responsabilidad de cuidar de sí misma. Entonces a ella le daba terror y yo adquirí ese terror. Yo adquirí esos terrores. Mi mamá nunca fue capaz de estar sola y yo pues por años no fui capaz de estar sola. Entonces sí que es probable que si tú eres mujer tengas este condicionamiento y venga de allí. Y eso hay que trabajarlo. Y no te estoy diciendo que es fácil. No te estoy diciendo que es fácil. Pero hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo porque si no lo empezamos a hacer, entonces nunca vamos a salir de esta vaina. Y personalmente he tenido tantas crisis emocionales a lo largo de estos últimos, o sea, como que de estos últimos 4 años. Pero lo bueno de estos últimos 4 años es que me he movido hacia adelante. O sea, si yo miro hace 4 años atrás o cuando cumplí 30, es como, wow, o sea, mi vida dio un salto cuántico. Si yo me veo hace un año, es como, ok, estoy en lugares increíbles en comparación con muchas otras cosas de mi vida. Cierto es que las crisis emocionales que he tenido este año son cosas que vengo trabajando hace años, pero no tenía ni la madurez mental ni emocional para, digamos, enfrentarlos de esta manera. Y ha sido pues a partir del trabajo que he hecho con mis clientas y el trabajo que hago yo constantemente que fue como que no. O sea, yo hace 6 meses era como que, ok, yo necesito salir de esta crisis, yo necesito seguir como si nada, vamos a por el siguiente cliente, vamos a por la siguiente cosa, el siguiente proyecto. O sea, como que literalmente en mis relaciones no suelo ser así, pero en temas laborales sí era como que, ok, quiero salir de esto, quiero evitarlo, quiero olvidarme de esto y ya está. Y me ha salido súper caro. Entonces fue como, no, entonces esta vez, cuando empezó la crisis a principios de agosto,
Yo lo pasé muy mal primero, voy a ser así completamente honesta con ustedes, y es que lo pasé horrible las primeras semanas. O sea, con una sensación de ansiedad impresionante. Incluso tuve como pruebas. Yo sé que me estoy preparando para el siguiente nivel, en el que aparecieron como opciones que hace 10 años eran las opciones que yo hubiera escogido. O sea, como soluciones rápidas, como salir con alguien, como pedirle a alguien que resuelva esto por mí y yo hacerme la loca. O sea, como cosas así, como evadir la responsabilidad y lanzarle ese problema a otra persona y que esa otra persona lo resolviera. Pero claro, yo me quedaba sin aprender la solución y sin romper el patrón. Y por eso lo he seguido repitiendo por años. Y en algunos momentos me sentí en la inmunda. O sea, literalmente en la inmunda. O sea, pasé una ansiedad terrible. Pero cierto es que no estuve ni tirada en la cama, no me dejé, no caí en depresión. O sea, enfrenté muchas cosas así, entonces no caí en depresión, no me quedé en la cama, seguí trabajando, aunque no sabía qué carajo estaba haciendo. Y entonces cuando tenía estas crisis, yo apuntaba los pensamientos que se me pasaban por la cabeza. Y algunos los neutralicé, otros no. Yo les he comentado cómo hago esas limpiezas para neutralizar esos pensamientos. Y sobre todo, o sea, me estuve ahí en la crisis y era como, no, yo necesito romper esto para siempre. Y iba haciendo lo poco que era capaz, porque sí fueron días en que, Dios mío, solamente quería que se acabara el día, etcétera. Y eso no es un problema. Y noten que yo les estoy diciendo que yo tengo esto ya no en mi relación de pareja. O sea, que no tengo pareja. Quiero decir que esto es normal en los seres humanos y eso es lo que yo me refería. Pero a la otra cosa que yo me refería es que no es lo mismo que yo llore 30 minutos, me levante, me lave la cara y me siente a trabajar, a hacer mis cosas, a que yo esté 2 días llorando. O sea, ya eso a mí no me pasa. Yo puedo sentirme muy ansiosa, puedo tener las sensaciones físicas asquerosamente horribles en mi cuerpo, pero no estoy en una crisis de llanto que me impide operar. Que eso son las cosas que les suele suceder a muchas de mis clientas y a muchas de ustedes que están trabajando esto. Entonces, eso quería llegar, que es posible llegar a ese nivel en el que, porque como les digo yo, lo que yo necesito es que ustedes aprendan a sostener ese proceso, que es lo que yo les estoy contando ahorita que yo he hecho. Entonces, a finales de agosto empezó a darse la luz, empecé a poco a poco encontrar opciones, se han ido moviendo las cosas de una manera, pero yo, claro, hay una parte de mí, mi ego, como no, yo quiero resultados ya y los quiero resultados ayer y los quiero perfectos. Y yo he tenido que como que dejar esa parte mía ahí, observarla, pero no operar desde esa parte, sino operar desde yo quiero que esto nunca más ocurra en mi vida. Es como, no, yo quiero estar aquí y observar todo lo que está pasando aquí y ver como que todos los sucesos, los eventos, todas las decisiones que me trajeron aquí. Quiero descuartizar este patrón, quiero desmenuzarlo, verlo detalladamente, pieza por pieza, para nunca más estar aquí. O sea, yo no quiero que mi futura yo nunca más vuelva a pasar por esto. Eso es lo que yo estoy haciendo. Me siento cada vez más cerca de la salida. Todavía no siento que esté completamente resuelta, pero me siento mucho más tranquila. Estoy mucho más tranquila así y bueno, estoy trabajando en el tema como que subconscientemente, lo estoy ahí. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer. Lo mismo con su relación de pareja. Es como, ok, pero yo voy a estar aquí en lugar de querer salir corriendo. En lugar de querer salir corriendo de esta crisis y ya está. Es como, sí, obviamente yo quiero parar el llanto, pero otra cosa es querer desaparecer la crisis y no verla más. Sí, espero que me hayan comprendido esa parte. Y que entonces nos demos el espacio para no solamente como que lidiar con la crisis en el momento, sino eliminar el patrón. Como les digo yo, al patrón no se le puede huir, al patrón hay que cambiarlo. Y ya está. Voy a dejar este episodio por aquí. Un abrazo, un beso, que tengan una buena semana. Chao. Si llegaste hasta aquí, entonces acabas de escuchar un episodio completo de Control de la Ira, así que quiero darte infinitas gracias por estar aquí conmigo.
compartiendo este espacio. Y si llevas meses, semanas o días escuchando el podcast, quiero invitarte a participar en el sorteo navideño que haré este 24 de diciembre, en el que puedes ganar un año completo en la membresía y 4 sesiones de coaching privadas conmigo. Este premio está valorado en más de $1,300. Y para participar es muy fácil. Solo necesitas calificar el podcast con 5 estrellitas y dejar una reseña o comentario y enviarme una captura. Entre más comentarios hagas, más oportunidades tendrás de ganar, y esta es mi forma de volverle a esta hermosa comunidad. Ustedes, mis oyentes del podcast, son mi mayor motivación. Son los que me hacen levantar de la cama. De verdad, les agradezco millón por estar aquí. Les dejo todos los detalles en el link de la descripción, o puedes ir directamente a mi página web www.controldelaira.es y esa rayita diagonal, la palabra sorteo. No te pierdas la oportunidad, participa. Hay 3 lugares para 3 mujeres increíbles que se convertirán en mujeres de élite en el 2025 trabajando conmigo. Un besito, que tengas buen día.